días, mis hermanos. Les saludamos en otra preciosísima mañana que el Señor nos ha regalado y comenzamos este año nuevo con la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir lo mismo que dijo Pablo: dejando lo que queda atrás, proseguimos hacia adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así es que ojalá y que una de sus resoluciones haya sido unirse para que juntos sigamos estudiando la palabra del Señor. Necesitamos que conocer cada día mejor a nuestro Hacedor, gloria al Señor. Así es que con ese gozo vamos a comenzar el estudio de esta mañana, que lleva por título Una mala decisión, y para eso vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 14, verso 24 al 52, y esta es la segunda parte del capítulo que comenzamos la semana pasada. Y como siempre, le invito a que abra su Biblia y leamos su palabra, la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos una vez más por tu misericordia, Señor mío y Dios mío, y nos acercamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote que en esta hora tú añadas más bendición a tu palabra, maravilloso Dios, y que podamos, Señor del cielo, recibir en esta mañana, Padre Santo, el consejo de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor. Y con gozo decimos, amén, gloria al Señor. En el principio de este capítulo que miramos la semana pasada, el escritor nos mostró los detalles de la batalla de Israel contra los filisteos. Esta guerra surgió después de que Jonatán se levantara para aventurar en fe. Ese día él tomó la decisión de ir al campamento filisteo con la idea en mente de que Dios no necesita un ejército para darle la victoria a Israel, que Dios puede obrar tanto con un solo hombre como con un ejército. Ahora, Dios no necesita un ejército para glorificarse. Esta es una realidad y lo vimos en la guerra que inició la semana pasada. Y para saber, ¿verdad?, si Dios quiere glorificarse o si Dios quiere trabajar a nuestro favor, solo hacía falta descubrirlo, y para descubrirlo dijimos que había que levantarse y aventurar en fe. Ahora, no duda que Jonatán se sentía responsable o culpable de esta guerra que estaba amenazando al pueblo de Israel, ya que si recordamos en el capítulo 13, leemos de que Jonatán había ido al campamento de los filisteos o a la guarnición de los filisteos y los había hecho enojar. Esto hizo que el pueblo de Israel se hiciera detestable ante el pueblo de los filisteos. Los filisteos se agruparon en un gran número, como lo dijimos la semana pasada, y vinieron contra el pueblo de Israel para pelear esa batalla. Ahora recordamos que a Jonatán se le fue el sueño pensando que
tal vez el Señor deseaba darles la victoria en aquel día y despertó a su paje de armas, y recordamos que llegaron a la entrada del ejército de los filisteos, que se encontraba arriba de 2 peñas, y diestramente subieron con sus manos para descubrir si el Señor quería darles la victoria, y sí, el Señor estaba de su parte aquel día. En cuanto Jonatán subió, empezó a derribar a los filisteos con sus puños, y su paje de armas, quien traía la espada de Jonatán, los iba rematando. En ese momento el Señor entró en acción, gloria al Señor, y envió un gran terremoto que hizo temblar la tierra. Y el enemigo, al mirar que unos caían a espada y que el temblor se estaba llevando a cabo, se confundió, vino sobre ellos confusión y consternación, y voltearon la espada el uno al otro. En ese momento, en el campamento de Saúl, escucharon el estruendo de la guerra allá en el campamento filisteo, y pasaron rápidamente lista y se dieron cuenta que hacía falta 2 de ellos. Eran los que se encontraban dándole guerra al enemigo, y Saúl quiso consultarle a Dios qué hacer, pero no había momento para consultarle, era momento de actuar, por lo cual se levantaron y se unieron a la batalla de Dios allá en el campamento filisteo, que solo 2 hombres estaban dándole guerra a un gran ejército. Y a este punto miramos que también los hebreos que se habían metido entre los filisteos para preservar su vida, se voltearon contra el enemigo y también comenzaron a luchar a favor del pueblo de Israel. Y los que habían huido y se habían escondido entre las cuevas, los agujeros, las cisternas vacías, también se unieron a la batalla y comenzaron a perseguir al enemigo. Y eso nos lleva a la segunda parte del capítulo, que dice: pero, vamos a mirar aquí el pero, gloria al Señor. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de sus enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Aquí encontramos la tercera mala decisión de Saúl. La primera fue cuando se escondió en el bagaje o en el equipaje el día en que iba a ser presentado al pueblo de Israel como candidato para ser el rey de Israel. La segunda falla de Saúl fue cuando ofreció sacrificio a Jehová cuando no le correspondía ofrecer sacrificio. Y ahora miramos una vez más otra mala decisión de parte de Saúl, convocar al pueblo a un ayuno cuando no era el momento de ayunar. Es verdad que el ayuno es importante en la vida del creyente, o el ayuno tiene que ser parte de la vida del creyente, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, hay que saber cuándo es el tiempo de ayunar, cuándo es el tiempo de orar y cuándo es el tiempo de accionar. Aquí miramos que era tiempo de accionar y él convocó al pueblo a un ayuno. Ahora sabemos, yendo al Nuevo Testamento, hay momentos en los cuales el hombre puede meterse en serios problemas o en seria necesidad espiritual, por la cual, ¿verdad?, es necesario convocar un ayuno o disciplinar nuestra carne, ¿verdad?, para buscar el favor de Dios. Eso es bíblico. Mismo Jesucristo le dijo a sus apóstoles: hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno, ¿verdad? O sea que el ayuno es parte del creyente, pero aquí no era el momento de ayunar, y él convocó al pueblo a
ayunar, ¿verdad? Podemos decir que fue un voto innecesario, así como el voto de Jefté, del cual hablamos anteriormente, que no era necesario que él pronunciara aquel voto o juramentara cuando ya el Señor le había dado la victoria. Muchas veces queremos agradar al Señor con nuestra gratitud, pero también tenemos que tener cuidado de lo que pedimos, ¿verdad? Porque necesitamos la sabiduría de Dios en cada decisión que tomemos, aunque a veces creamos que es espiritual. No necesito que preguntarle al Señor acerca de esto. Todo tenemos que llevárselo al Señor, inclusive, ¿verdad?, cuando queremos hacer un ayuno, gloria a Dios. Ahora, Saúl, cuando miró que la batalla se estaba tornando a favor de Israel, anuncia un voto con maldición, ¿verdad? Dice, maldito el hombre que coma pan antes de caer la noche. Y dice aquí algo que nos preocupa, porque ya comenzamos a notar actitudes de orgullo, de autosuficiencia en este rey, en Saúl, ¿verdad? El hombre comenzó humildemente, lo hemos dicho en varias ocasiones, pero ahora podemos mostrar en él rasgos de orgullo o de falta de sentido común, porque aquí se requería usar el sentido común. Ahora dice que nadie coma pan hasta que haya tomado venganza de mis enemigos. Él está pensando en él, hasta que yo no me vengue de mis enemigos, no hasta que el Señor nos vengue de nuestros enemigos. No está incluyendo al Señor en su decisión. Aquí podemos mirarlo un poco engreído, o se puso algo volado, como decimos en nuestro buen mexicano, ¿verdad? Es el verso 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Aquí está este pequeño ejército de Saúl, ¿verdad?, que consistía en 600 hombres, y no duda que todos andaban en diferentes grupos, pero llegó ahí un grupo del pueblo de Israel, y dice ahí que la miel estaba encima del pasto, corría, había suficiente miel para que el pueblo de Dios se saciara, ¿verdad? En ese momento en el cual se encontraban quemando calorías, Dios conoce nuestras necesidades y Dios es nuestro proveedor, y no duda que era el Señor el que les proveó esa miel para reanimar sus fuerzas, para avivar a este ejército, pero solamente dice ahí que miraron la miel y nadie se atrevió a probarla, solamente ahí pasaron tragos de saliva porque tenían miedo romper el juramento que tontamente Saúl había hecho. Ahora, esto es como cuando va a haber fiesta, ¿verdad? Digamos en la iglesia va a ser una fiesta, pero tú decides ese día ir en ayunas. En realidad tienes que evaluar la situación, ¿verdad? No es el momento de ayunar, es el momento de festejar. En una ocasión, o cuando mi hija cumplió sus 15 años, hicimos una fiesta de gratitud al Señor, ¿verdad?, por la vida de mi hija, y uno de los jovencitos del cortejo decidió ese día venir en ayunas. Y pudimos notar su frustración, ¿verdad?, durante el día, porque él no podía comer. Esto comenzó a irritarlo hasta cierto modo, ¿verdad?, diciendo, pues yo aquí estoy en ayuno y el resto está comiendo. Pero yo creo que ese no era el momento para ayunar, era el momento para celebrar, ¿verdad? A eso va uno a una fiesta, a celebrar.
Entonces tenemos que saber cuándo es el momento de apartarnos, abstenernos de alimento, y cuándo no es el momento de abstenernos de alimento, ¿verdad? Especialmente aquí que se trata de azúcar natural, posiblemente se les estaba ya bajando el azúcar, o necesitaban de un poco de energía para reavivar sus fuerzas, ¿verdad? Ahora, dice, pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Recordamos que Jonathan había salido en su aventura muy temprano por la mañana y había entrado en guerra desde muy temprano en la mañana contra sus enemigos. Él no tuvo la oportunidad de escuchar el voto que su padre había pronunciado, y dice aquí, ¿verdad?, que tomó la punta de una vara, y aquí miramos que es un panal al pueblo, mire, conforme la necesidad y la sabiduría de Dios. Al ejército le presentó el Señor un bosque donde corría la miel, suficiente para todos, pero aquí a Jonathan le muestra un panal de miel, un solo panal, porque era Jonathan con su paje de armas. Dice que alargó su vara y probó aquella miel y sus ojos fueron esclarecidos. Para los que no son de provincia, esta es la manera en que uno sobrevive en el wild, allá donde no hay con qué, en el campo silvestre, ¿verdad?, donde no hay con qué utensilios para probar la miel. Jonathan la probó, se rehabilitó, su cuerpo volvió a tomar la energía. Imagínense, aquí iban sin desayuno, gastando calorías, habían hecho un tremendo ejercicio, la miel le cayó muy bien a su cuerpo, ¿verdad? Ahora, él se refrescó y sus niveles de azúcar volvieron a la normalidad, lo cual comprueba que el voto que Saúl había hecho era un voto a la ligera, un voto innecesario o un voto tonto, ¿verdad? Una mala decisión que hizo atrasarse a todo el ejército o a todo el pueblo de Israel que se había levantado a la batalla. Dice, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. No duda que alguien miró la acción de Jonathan de comerse la miel y fue y le avisó, Jonathan, tu papá dijo que no podíamos comer nada hasta que cayera la noche. Y fue un poco tarde que le llegó con la información, porque ya Jonathan había gustado de la miel, ¿verdad? Lo informó, pero un poco tarde. Dice, respondió Jonathan, mi padre ha turbado al país. Mire cómo su hijo mira la decisión de su padre como una necedad en ese momento. Respondió Jonathan, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Está reconociendo que su papá cometió un grave error al convocar ayuno. El pueblo hubiera producido, hubiera habido mejor resultado contra sus enemigos. Ahora, en la batalla ellos iban encontrando despojos, y entre esos despojos había comida. Imagínense si ellos hubieran tenido el permiso y la libertad
de alimentarse y de comer en medio de la batalla, el resultado hubiera sido mucho mejor, y Jonathan lo está reconociendo, que esa decisión no fue una buena decisión. Se atrasaron a causa de la tonta decisión de Saúl, dice el verso 31, e hirieron aquel día los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Ahora el voto era hasta el anochecer. Finalmente llegó el momento de entregar el ayuno. Pero como se encontraban algunos de ellos, dice aquí la palabra del Señor, desfallecidos, hambrientos de cansancio, se aborazaron, en pocas palabras, y no mataron a las víctimas conforme lo requería la ley de Moisés. Había que matar la víctima sobre una piedra y desangrarla, dejar que toda la sangre se vaciara antes de poder cocinar la carne. Aquí están ellos desesperados por la hambre, que comenzaron a desagradar a Dios con su apetito desordenado que ellos llevaban en ese momento. Estaban como los cristianos de nuestros días, ¿verdad? Que ofrecen medio ayuno, porque ahora a la gente le cuesta ofrecer un ayuno completo, vienen y ofrecen un medio ayuno. Pero cuando ya están a punto de entregar el medio ayuno a las 12 del mediodía, ya tienen la cafetera silbando. En cuanto dan el reloj las 12, entonces servimos el café y comenzamos con desesperación a entregar el ayuno. Ahora, muchas iglesias al principio del año ofrecen el ayuno de Daniel, y en realidad el ayuno de Daniel es un ayuno que requiere mucha disciplina y dominio propio. No es de matarse de hambre, es de comer con medida y lo que el ayuno requiere. Ahora, yo le voy a dar mi recomendación para que tenga éxito en su ayuno. Para tener éxito en el ayuno de Daniel se requiere preparación, tener la comida hecha y lista para cuando llegue el momento de comer. No coma con desesperación, porque le va a pasar lo mismo que le pasó aquí al pueblo de Israel. Tenían mucha hambre y cuando entregaron el ayuno con desesperación no tuvieron el cuidado de preparar el alimento de acuerdo a la ley del Señor. Igual manera, cuando usted llega del trabajo y trae hambre y no tiene nada que es permitido comer durante el ayuno, va a fallarle al Señor comiendo otras cosas que no van en el ayuno. Aquí el pueblo de Israel desagradó al Señor. Están tratando de agradar a Dios con un ayuno, pero están desagradando a Dios al entregar el ayuno. Y eso suele ocurrirnos también a nosotros, ¿verdad? Tengamos cuidado con nuestras promesas. Ahora, dice el verso 33, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado. ¿Ves? El comer la carne con la sangre era pecado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comer, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron. Saúl pidió supervisar la preparación de las víctimas que iban a comerse el gran barbecue que hicieron en aquella noche, pero
no duda que también él se sentía un poco responsable de mirar al hombre atragantarse queriendo comerse la carne del hambre que tenían cuando él mismo los había puesto en esta situación. Por eso los convoca y dice, vamos a hacerlo correctamente. Y sí, pusieron unas piedras y degollaron apropiadamente las víctimas conforme la ley de Moisés lo requería, ¿verdad? No el judío o ninguno de los que hemos puesto, ¿verdad?, en nuestra confianza en el Señor, podemos consumir la sangre. Esto fue algo que cuando el consejo del libro de los Hechos, ¿verdad?, se reunió para saber qué se le prohibía a los gentiles como nuevos convertidos, y acordaron que se abstuvieran de fornicación o de lo sacrificado a los ídolos o de la idolatría y de comer sangre. Para nosotros también hasta estos días aplica esta ley. No podemos nosotros consumir sangre. Esto no tiene nada que ver con una transfusión de sangre. Hemos hablado de esto en otra ocasión, pero no se puede comer la carne con la sangre, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. En esta ocasión Saúl se abstuvo de ofrecer sacrificio para el Señor, porque ya lo había reprendido Samuel, que a él no le correspondía ofrecer sacrificio, pero en medio de ellos en esta ocasión están los sacerdotes. Leemos en el verso 3 de este mismo capítulo que dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabab, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Ahí iba el sumo sacerdote, en ese tiempo era Finés, o sacerdote, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote era todavía Samuel, sacerdote de Jehová, el cual ofreció en aquel día los sacrificios al Señor. Dice el verso 36, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en la mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Parece ser que hoy quiere hacer Saúl las cosas bien, comenzando con usar de su liderazgo. Él está siendo aquí un líder, proponiendo ir y terminar de una vez con los filisteos que habían salido huyendo, y no duda que todavía quedaban bolsas de ellos, ¿verdad?, por ahí unidos, y él quería terminar con el enemigo en aquel día. Pero cuando se los propuso, el sacerdote dijo, pues, ¿por qué no le preguntamos primeramente al Señor? Y sabemos que aquí está Finés con el efod, y en el efod se encontraba el Urín y el Tumín, por el cual el pueblo de Israel discernía la voluntad de Dios. Y una de las preguntas de Saúl fue, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Voy o no voy? ¿Verdad? La segunda fue, ¿los entregarás en mano de Israel? Pero el Señor guardó silencio, no le respondió ni una cosa ni la otra a Saúl. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Obviamente, si Dios ha guardado silencio es porque hay algún mal en medio del pueblo de Israel. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan mi hijo, de seguro morirá, y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Sabemos por la historia que algunos hombres
del ejército de Saúl habían visto a Jonatán probar la miel aquel día, pero ninguno de ellos se atrevía a delatar a Jonatán, permanecieron callados delante de Saúl. Verso 40 dice, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Comenzaron a consultarle al Señor, o lo que la Biblia declara como echar suertes, hasta eliminar al culpable, ¿verdad? Esta era la práctica de los israelitas, y el Señor no quería que pagaran en aquel día justos por pecadores. El pueblo, el ejército, salió libre. Sin embargo, ¿verdad? El Señor fue muy justo y mostró quién era el que había fallado aquel día, y obviamente en ignorancia falló Jonatán, el hijo de Saúl. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Ya sabemos que él era el responsable. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta guerra, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. En pocas palabras, la gente fue la que rescató de las manos de Saúl a su propio hijo, a quien quería darle muerte aquel día. Y en realidad fue Jonatán el que se levantó en fe a buscar la ayuda de Dios. Y dice la palabra del Señor que fue Dios el que peleó con él aquel día, ¿verdad? Dios respaldó a este jovencito que se levantó en fe para mirar si el Señor quería actuar aquel día. A lo mejor, tal vez Dios quiera darle la victoria a Israel, y fue a descubrirlo y descubrió que sí, el Señor quería darle la victoria en aquel día, ¿verdad? Ahora, por haber probado un poco de miel, su padre quería matarlo, ¿verdad? Dios es más flexible que el hombre. Recordamos que cuando David, ¿verdad?, cometió un pecado, cometió una falta, el profeta Natán, ¿verdad?, le dictó la sentencia, que si quería, ¿verdad?, la disciplina de parte de Dios o la disciplina de parte del hombre. Y David decidió que la disciplina viniera de parte de Dios, porque Dios es misericordioso y compasivo y perdonador, pero el hombre es iracundo, ¿verdad? Aquí está el papá aún queriendo traer juicio contra su propio hijo, mas sin embargo Dios usó al pueblo de Israel aquel día para abogar por él, ¿verdad? Para que no muriera, gloria al Señor. Ahora, gracias a Dios que a este punto fue la gente que tuvo mejor sentido común que Saúl, porque vemos que este Saúl está perdiendo su sentido común. Dice, así el pueblo libró de morir a Jonatán, abogando por él aquel día y haciendo a volver a Saúl a sus 5 sentidos. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos. Aquí miramos el perfil de Saúl, ¿verdad? Lo que él ha ido aportando a la historia del pueblo de Israel. Dice, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar.
Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Este es su perfil. El Señor le ha dado grandes victorias y dice ahí que el Señor era el que permitía que fuera un vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl, aquí viene la familia de Saúl. Sabemos que él es hijo de Cis, pero nos da parte de su familia. Dice, y los hijos de Saúl fueron Jonathan, Isui y Malquisua, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Esta va a ser la esposa de David más adelante. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahiroam, hija de Ahimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. O sea que el general del ejército de Israel en los días de Saúl era Abner su primo. Nos lo dice aquí la palabra del Señor. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. En estos últimos versos, ¿verdad? Miramos que Saúl ha salido victorioso y vencedor bajo el respaldo del Señor, y que él va armando su ejército. A todo aquel que lo mira apto para ser un soldado de su ejército, lo está reclutando, o sea que se está preparando. Él está pensando en el día de mañana cuando el enemigo se levante contra él. Está haciendo sus preparativos. Pero vamos a mirar el siguiente capítulo, no se lo pierda, donde el Señor le da a Saúl otra oportunidad de redimirse, de hacer las cosas bien como el Señor se lo está ordenando. Si usted quiere saber si se va a someter a la voluntad del Señor o se va a salir de la voluntad del Señor, no se pierda el siguiente capítulo. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Démosle gracias al Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, te damos gracias en esta hora, Señor del cielo. Tu palabra nos enseña, Señor del cielo, grandes victorias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Padre Santo, por estas historias que encontramos aquí en tu palabra, porque están estimulando nuestra fe. Servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es capaz de pelear por su pueblo. Señor mío, Dios mío, pedimos que esta semana seas tú luchando con nosotros, maravilloso Dios, que seas tú caminando, Señor del cielo, y también dándonos en todo lo que hagamos la victoria, Señor del cielo. Mira a tu pueblo, Señor, una vez más. Bendícenle, Padre Santo, ayúdale, levanta toda pesada carga de su vida, Señor, y ministra paz, maravilloso Dios. Gracias por tu palabra, maravilloso Jesús. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Y con gozo decimos, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra gloriosa semana.